ciudad. Y como conclusión, podemos decir que todo es significativo. Hay que observar los detalles con detenimiento. Lo que puede parecer insignificante puede darnos la clave de lo que necesitamos saber. Todo indicio conduce a la verdad. ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Cómo fue que se interesó en esta carrera? ¿Y por qué en el libro que hoy nos presenta la relaciona con otra disciplina que pues parecería imposible de vincular? ¿Te refieres a cómo relacioné la criminología con el teatro? Exacto. Mira, te lo voy a contar a manera de stand-up. Si no se ríen, podemos decir que lo que expuse fue un biodrama. ¿Cómo estamos, Jalapa? Cuando investigas encuentras, pero muchas veces lo que encuentras puede no ser agradable. Eso me decía mi madre cuando buscaba entre mis cosas y encontró marihuana. Ella era muy hábil encontrando las pistas que yo quería ocultar, o yo era un pésimo delincuente incapaz de esconder las huellas del delito, o ella era la más hábil de las madres detectives, de esas que encuentran hasta las palabras que se nos pierden cuando no tenemos nada que decir. Encontraba incluso mis excusas y hasta los objetos que de niños se nos pierden, como los zapatos o las credenciales para asistir a la escuela. Hasta los calcetines fugitivos volvían a la prisión de mis pies. ¡Ah! Tenía dos opciones: dejar de fumar marihuana en la casa o ser un adolescente independiente para echarme mi porro libremente. No vayan a creer que me emancipé a temprana edad. Más bien aprendí trucos para evadir la severa vigilancia materna y poder escaparme a casa de mis vecinos drogos. Después encontré una mejor estrategia: estudiar teatro. En la facultad, ¿sabes eso, verdad? En la facultad casi todos fumaban y ya no tenía que esconderme, sino asistir responsablemente a clases. Las tareas diarias eran obligaciones en casa de mis compañeros. El problema era cuando regresaba a casa con los ojos rojos. De tanto llorar, mamá. Ya ves que en el teatro se llora mucho. La verdad es que no me creía, pero fingía que sí para no hacerme sentir mal en eso de la verosimilitud escénica que me están enseñando en mi formación actoral. Ya había fracasado en 3 carreras universitarias. Esta era mi última oportunidad antes de dedicarme a la policía. Además, a mis 30 años ya no podía exigirle mucho a mi madre. Apenas tenía yo 30 años. Bastante había hecho ella pagando mi primera década de estudios universitarios, más mis 2 años sabáticos. Me dediqué a reflexionar sobre mi verdadera vocación.
Oiga, pero ¿cómo fue que relacionó el teatro con la criminología? Siempre han ido de la mano. Las investigaciones policíacas requieren constantemente de la teatralidad, en algunos casos para la reconstrucción de los crímenes, en otros casos para entrenar a los infiltrados y ser congruentes con la mentira, incluso para los montajes televisivos que constantemente se realizan en contubernio con el gobierno. ¿Cómo es eso? Una vez nos contrataron para dar un falso testimonio. Estudiamos el libreto con el productor del noticiero para ser congruentes con el relato y delatar a un tipo X. Ay, fui tan convincente que me quisieron contratar para más casos, pero mi ética solamente me permitió una excepción. Claro, porque fuertes razones hacen fuertes acciones. Sabemos lo que somos, pero no en lo que podemos convertirnos. Pero una buena conciencia vale 1000 espadas. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que queremos ser. No hay legado más rico que la honestidad. Si el dinero va adelante, todos los caminos se abren. La lealtad tiene el corazón tranquilo. La virtud misma no se salva de los golpes de la calumnia. Pero hasta la propia virtud se puede convertir en vicio cuando es mal aplicada. Asume una virtud si no la tienes. No hay nada bueno ni malo. El pensamiento lo hace así. Procurando lo mejor, a menudo estropeamos lo que está bien. No confíes en quien haya perdido la fe. No puedes sonreír y sonreír siendo un infame. Si lamieras mi corazón, sabrías que hay veneno. Fuiste el único que preguntó en la conferencia. Sí, y gracias a eso ahora soy su colaborador. Necesitaba a alguien como tú. Yo he seguido su carrera muy de cerca. Leí su tesis. Shakespeare es puro teatro. ¡No! Sí, en serio. Es que mire, a partir de ahí me apasioné del autor y de su obra. Su trabajo me parece más cercano a la novela fantástica que a uno de esos aburridos documentos académicos. Sí, eso me dijeron, por eso me reprobaron. Sin embargo, logró publicar sus ideas en un libro que nadie compra. En efecto, pero para mí fue muy revelador. La manera que usted tiene para comentar y analizar un texto me sirvió para desarrollar y encontrar mis propios mecanismos para comentar una obra. Vaya, al menos alguien piensa así. Pues es que Shakespeare es el maestro de la novela policíaca. Hay muchos elementos del noir en su obra, tales como la narrativa de crímenes y sus consecuencias, la intriga de muertes y quién los comete. En Hamlet, por ejemplo. ¿Sí? ¿Usted de verdad cree que Shakespeare no es el autor original de sus obras? Ese solo fue un impostor que se aprovechó de la genialidad de otro. Lo único que aprendió con la pluma fue escribir su nombre y estampar su firma en las obras. Marlowe fue el que escribió los textos. Tienen todo su estilo. Pero Marlowe murió mucho antes de que se escribieran las obras de Shakespeare. Esa es la mejor prueba. Marlowe tuvo que fingir su muerte porque era perseguido por ateo y homosexual, y justo cuando iba a ser acusado de traición, desapareció bajo el manto protector de su amante, que tenía un cargo importante en el Estado. Pero a Marlowe lo encontraron muerto en una taberna. Ese fue un montaje. Bueno, existen otras teorías sobre el problema de la autoría. Para el mundo académico todo son especulaciones, por eso me reprobaron. Bueno, ¿y entonces qué quería demostrar con esa investigación? Lo que queremos en el mundo y en el teatro, que es lo mismo. La verdad. El teatro aspira a la verdad, pero consigue algo más importante: el conocimiento. Analizar una obra dramática es como resolver un crimen. Todas las pistas están en el texto. Descifrar el discurso de la obra es revelar la identidad del homicida. Así como en la escena del crimen están las huellas del asesino, en el texto están los indicios para el descubrimiento de la razón, una tesis fundamentada por las palabras y las acciones que le darán
dan sentido a nuestra mirada analítica. La actuación es la responsable de enunciar tal discurso. Por tal motivo, el discurso debería ser más explicativo y no mimético. Para empezar, deberían eliminar esas mamadas de lo vivencial. Todo consiste en ser convincente, no importa si estás sintiendo o no. La actuación es el arte de la mentira. Hay que saber fingir. De eso se trata este desmadre. Shakespeare nos engañó a todos. Él, por ejemplo, finge que no me oye. Está esperando su pie para decir su diálogo. Aprovecha el tiempo repasando su texto o tal vez simplemente carga energías para continuar. El teatro, aunque nos habla de verdades, su sustancia es lo real. Si yo me acerco y le doy un madrazo, no solo le rompo el hocico, sino la ficción, que no se lo esperaba. Él está programado para obedecer. No responde si no es necesario. Lo educaron para responder a estímulos ficticios, el arte de la verosimilitud. Con el tiempo comprenderá que interpretar un personaje no es vivirlo, sino entenderlo. Él ahora me mira incrédulo, pues ha pasado el tiempo y no le he dado su pie. Me he obsesionado con la mentira. He aprendido a reconocerla en la mirada, en el gesto, en la palabra. Así es como he aprendido a varios criminales. Vaya, es usted como un polígrafo humano. Mejor que eso. A los polígrafos se les puede engañar, a mí no. ¿Y dónde aprendió a ver la mentira? Viendo teatro realista. En su afán de ser naturalistas, entran en el terreno de la simulación a querer imitar la realidad. El teatro no es la realidad, es vida destilada. Y paradójicamente se vuelve más real. ¿Y qué es lo real? El escenario, el cuerpo, el movimiento, el proceso de imaginación. Es entender la naturaleza escénica sin excesos de artificios. Todo acto es autorreferencial. Va más allá de nuestra conciencia. Ese es el error de los criminales. Siempre dejan algo en la escena del crimen. Hay que aprender a leer los signos porque el teatro es el arte de la mentira y yo lo sé. ¿Y cómo supo que aquel crimen se refería a Lady Macbeth? Oye, pues no. Los signos eran muy claros. El padre ausente. La familia asesinada con un puñal. La madre, los hijos. Y lo más importante, la frase determinante del discurso que coloca hábilmente en su dispositivo escénico. ¿Cómo es eso? El asesino elige una frase de la escena que refiere su crimen. ¿Escribe su nombre con sangre en la pared o en el piso? Negativo. Coloca diversos objetos en el dispositivo como pistas para descifrar la frase. En primer lugar, hay que descubrir el punto de vista del espectador. Y eso lo determina la ubicación de los cuerpos. Una vez realizado esta acción, hay que mirar el dispositivo y descubrir los signos que formulen un núcleo semiótico. Pero antes, los antecedentes inmediatos. La foto del padre ausente en la mano de la oxisa. El cristal roto como señal de desacuerdo por haberlos abandonado
e irse de migrante a Estados Unidos. Un acto que ella debió haber considerado de cobardía. Pero ¿cómo podemos deducir que ella pensó que eso era un acto de cobardía? La foto del padre mira hacia la ventana, donde está un nido de pájaros en el árbol y donde seguramente el ave protege a sus crías contra la lechuza. Una metonimia que el buen Shakespeare ocupa como reclamo ante el abandono de Macduff. Pero volvamos a la frase encubierta. Todo ocurrió de noche. La acción nos demuestra que primero mató a sus hijos, dejando al más pequeño separado del resto. A la madre le fracturó las piernas para que en su intento de salvar a su hijo dejara una estela de sangre por las escaleras como signo estético de todo el escenario bañado de ese manto rojo de la fatalidad. Procuró que fuera de noche, para que en su infructuoso intento de salvar a su hijo se encontrara con un reloj que marca las 6:37, la hora exacta que comienza a aclarar el día. Noche, larga, día. No hay noche tan larga que no termine en día. Esta frase la dice Malcolm al final de la escena que refiere a Macduff sobre la muerte de su familia. Pero viene lo más importante. Deja un objeto del dispositivo para saber cuál es el siguiente crimen. Un acto soberbio, poético. Un objeto que rompe la unidad del dispositivo. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Claro! Ahora comprendo el valor de la transdisciplinariedad. Así es, mi estimado Bobo. Y esa frase demuestra un cierto hartazgo. Tal vez intenta transmitir la posibilidad de ser descubierto. Ya había descubierto que las frases en su conjunto tratan de marcar una ruta para la revelación del asesino. Un enfoque holístico. No todo es teoría. Acá hay que enfrentar sobre todo la práctica de la observación. Sí. Diga, pero ¿cuál es el objeto que desentona en la escena del crimen? Una pala. Ah, pues Hamlet. Era obvio. La pala, sepultureros, Yorick, West, Hamlet. ¿Qué sigue? Esperar. ¿Cómo? ¿No hay indicios de un próximo crimen? ¿Podríamos salvar a alguna posible víctima? Ustedes los jóvenes son muy impacientes. Hay que aprender a observar. Ustedes los jóvenes se mueven infinitamente hacia la nada. Por eso siempre tienen esa sensación de vacío. Giran sobre su propio eje. Bueno, ¿y cuáles han sido los avances? ¡Ah! ¡La inmediatez! Todo lo quieren rápido. Aquel que va muy a prisa llega tan tarde como el que va muy despacio. Empecé a sospechar que no le interesaba atrapar al criminal. Más bien, le fascinaba saber qué crimen seguía y cómo lo iba a ejecutar el bardo. No creas que no quiero atrapar al criminal. Estoy fascinado con sus crímenes. Si yo no pienso eso. Lo leí en mi mirada. Sé leer los pensamientos de los demás, recuerda. Mire, yo no dudo de su capacidad, pero sí es sorprendente que el bardo siga libre. Ha sido un caso complejo. Se ha cuidado más a partir de lo mediático del asunto.
Además ha habido distintos distractores como los imitadores que han surgido. ¿Y cómo ha aprendido a distinguir a los imitadores del original? Los errores son evidentes. Por ejemplo, el asesino Titus. Se engolosinó con la misma obra. Con las repetidas muertes del mismo texto demostró la ignorancia de la ruta criminal del bardo. ¿La ruta? Titus Andronicus tiene 14 homicidios. El bardo ocupa solamente uno. O aquel otro imitador que quiso representar la muerte de Antígono. ¿Antígono? Personaje muerto por un oso en Cuento de Invierno. Ah, pero esa es una comedia, ¿no? Y realmente resultó muy cómico, pues lo llevó al zoológico para significar la escena. No, el bardo reduce sus crímenes a las tragedias clásicas. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Pues bien, el crimen de Lavinia fue espectacular. Quiero decir, impactante. Con ese crimen pudimos deducir que se trataba de alguien que se inspiraba en las muertes de las obras de Shakespeare y nos permitió conectar con otros dos crímenes que no se habían resuelto, el de Porcia, que le hicieron comer carbón, y el de la mujer ahorcada, que archivamos como Cordelia. Lo primero que sospeché es que se trataba de un mensaje personal hacia mí, por la similitud en las investigaciones que durante años he llevado. ¿Y quién podía ser? Un estudiante de teatro, un colega, un crítico de teatro. No, pero no. Esos no son tan inteligentes como para cometer un homicidio. Su afán de protagonismo los hubiera denunciado de inmediato. Un familiar, expareja, compañero de trabajo, todos eran sospechosos. En el texto original, Lavinia es asesinada por su padre para salvarle la honra. Así que el primer sospechoso fue el padre de la Oxisa, un maldito carnicero que atendía su negocio a 2 cuadras de mi casa. Era el único capaz de hacer los cortes perfectos al cuerpo de la mujer mutilada. Siempre que pasaba por su carnicería se le veía fascinado afilando sus cuchillos. Tanta sangre en sus manos lo habían pervertido. ¿Qué hubo, vecino? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué ya no saluda? ¿Qué onda? Bien. Bien, bueno, qué bueno. ¿Cuántos kilitos se va a llevar hoy, Me voy a volver vegetariano. No ande diciendo esas cosas en voz alta. Mire, mejor adopte ese ribeye. Está huerfanito, ande, lléveselo. Es un buen corte, tiene muy poca grasa y lo mejor de todo, es suave al tacto. En esas palabras se podía leer el subtexto de su acción, pero el pobre jamás había leído un libro en su vida y lo descarté de inmediato. Pero ¿quién podía estar interesado en matar a la hija de un carnicero? Regresé a la escena del crimen para analizar detalladamente. Fue entonces que descubrí lo de la frase determinante del discurso y los indicios del siguiente crimen que me llevó a Coriolano. Con esto rompí el patrón de los feminicidios para despistarnos y alertarnos sobre lo expandido que iban a ser los homicidios. Pero en dicha obra solo hay un asesinato. Ya teníamos la forma. Solo faltaba saber la persona que iba a ser ejecutada. Buscamos un perfil y encontramos una posible víctima. ¿Y qué pasó? Llegamos tarde.
Estaba cortado a pedazos en su cuarto. Mi colega Silvia, que era muy hábil, ya tenía una pista importante. Obviamente asesorada por mí. Esa noche me habló por teléfono y me dijo que el asesino había entrado a mi oficina y había revisado mis archivos. Lo siguió hasta mi casa, que también allanó. Al salir, ella tomó huellas y saliva de un vaso, además que dejó sangre del homicidio anterior. Ya lo tenía casi todo. ¿Y qué pasó con ella, con Silvia? Ya no vio el sol de esa mañana. ¿Y las pruebas? Se transformaron en aire y se desvanecieron. Y así me dijo, tienen que entregar el reporte detallado, si no, horas extra. Oye, pero ¿nunca te has puesto a pensar, cada vez que venimos a este lugar, por qué las puertas de los baños no llegan hasta el piso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sí, todas las noches. En serio, mira, ¿qué necesidad tiene la gente de privarse de estar ocultos, privacidad total? ¿Ah? Es para que vean que hay alguien. Pues qué incómodo que no podamos tener esa privacidad total. Mira, podrían tocar la puerta y sabrían si está ocupado o no, punto. Eso no se puede saber mirando los pies, imagínate. Pues claro que si lo haces así está mal. Mira, date cuenta, es física corporal básica. Cuando expulsas el misil, los pies están contraídos. Cuando te limpias el culo, pues ya se está quitando. Hay que ver con detenimiento esos detalles. Es más, ahora que vayas al baño, fíjate y dime cuántos cachas. Obviamente no lo voy a hacer, te creo. ¿Pero qué? Cuando expulsas el misil. Fue por decirlo de manera poética. Ah. ¿Qué? A ver cómo lo hubiera dicho Shakespeare. A ver. Despojemos de esta envoltura carnal el peso de lo que placer fue. Permitamos que se pierdan las aguas turbias que albergarán su funesto destino, cuyo remolino salvaje nos devolverá a las transparentes aguas, apariencia de los seres. Supe muy poco de su vida privada, para darme cuenta que fue complicado. Yo creo que encontraba una cierta liberación en los crímenes del barrio. No creo que haya sido su cómplice, más bien creo que hubieran habido menos víctimas si no se hubiera obsesionado con el performance del artista. Así le llamaba a él, una experiencia performática. ¡Vámonos! ¿A dónde? El bardo atacó de nuevo. Se refería a él, al bardo, como un artista. Cada crimen era un poema. Ofelia, Pero lo de ella fue suicidio. provocado por él. El bardo estudiaba a sus víctimas. Seguramente las conocía en grupos de autoayuda. Se les acercaba, las estudiaba, encontraba sus puntos débiles para que interpretaran los personajes asignados por él. No te vayas. No me dejes con este vacío. Adiós. Te salvaste del infierno y aún así te vas. ¿Qué dicha encuentras en este dolor que te es tan ajeno? Sabes el temor que le tengo a la soledad y aún así te vas. Después de cerrar la puerta,
Él estuvo llorando durante muchos minutos. Bebió hasta la medianoche. Sufría depresión. Se metió a la tina y se cortó las venas. ¡Ay, te estoy diciendo! Te creo, sigue. Ese día lo estuve correteando por varias cuadras, pero me agoté y no le di alcance. Había adivinado su trayectoria y me había adelantado a su homicidio. Esta vez le había ganado la jugada gracias a mi intuición y pericia en la investigación. Pues así como me lo estás contando, parece ser que ese barbo es muy hábil. Supongo que ha sido el criminal más difícil que te ha tocado capturar. Esto se ha convertido en algo muy personal, el mayor de mis retos. Ha puesto a prueba todas mis capacidades. Me conoce perfectamente. A ver, ¿cómo que te conoce? Todos los asesinatos del bardo son personas cercanas a mí. Me está provocando. No, seguramente quiere que lo atrapes. No lo hará hasta que complete su último acto. ¿Piensas que no quiero atraparlo? Yo no dije nada. No lo dijiste con palabras. Mira, he estado revisando el perfil y hay mucha información sobre él, pero ni una sola imagen. ¿Se ha cuidado de que no haya cámaras en los lugares del crimen o qué? Cometió un error. ¿Cuál? En el asesinato de Desdémona, mi anterior compañera de trabajo. Desdémona. Silvia. Sí, Silvia. El bardo sabía perfectamente de los celos de hotel de Carlos y lo manipuló para el feminicidio. Es alguien que los conocía perfectamente. ¿Y algún sospechoso? Sí. Te vas a parar de este lado de la barra. Él acostumbra ir todos los viernes a ese bar. Tú lo observas por el espejo que está atrás del cantinero. Cuando se percate de tu mirada, lo eludes. A él le va a picar la curiosidad y te va a seguir, tú lo eludes. Va a ser una larga persecución por la barra hasta que regresen al punto de origen. Si te sonríe, ya lo tienes. Te va a llevar a su departamento. Tú le dices que eres nuevo en la ciudad, que andas buscando un amigo, pero que perdiste la dirección y que no tienes dónde pasar la noche. Sí, en serio, así me dijeron. Prepárate muy bien, porque en el examen de admisión te van a decir, a ver, llora. ¿Y tal cual? Sí, de los nervios tuve que llorar. A ver, llora. Me da vergüenza. Oye, mejor dime, ¿tú sabes a qué hora pasa el último camión a Ciudad de México? Uy, después de la pandemia se han reducido las corridas. ¿Qué? ¿Y algún hotel con las 3 Bs que me puedas recomendar? Te puedes quedar acá. Tengo una habitación libre. ¿Sí? ¿Sí? Para ese momento ya habrá surtido efecto el somnífero. Seguramente no te librarás de un par de besos. ¿Algún problema en ello? No, ninguno. Tengo formación actoral. Vas a revisar el departamento
minuciosamente. Yo estaré abajo, atento ante cualquier solicitud de auxilio. A la mañana siguiente, cuando despierte, te verá desnudo en su cama y con la infusión que le dimos no sabrá exactamente qué sucedió y empezará a crear imágenes en su mente. Estará confundido. Tú, con una sonrisota, te vistes y te despides. Que no note en ti ningún síntoma de arrepentimiento. Cuando llegue a la oficina, te verá conmigo. Y su sorpresa será mayúscula. Pasará por muchas emociones, pero predominará la ira. Tú los saludas así como si nada hubiera ocurrido. Yo los presento para seguir estudiando su comportamiento. Desde ese momento pasarás a ser el siguiente objetivo de su proyecto. La ira podría perderlo y entonces lo atraparemos. Hola, oye, muchas gracias por tu hospitalidad. Ya encontré a mi amigo y qué sorpresa, se conocen. Sí, trabajamos en la fiscalía. Ah, no te preocupes, no le voy a decir nada de lo nuestro. Es más, él no es mi amigo, es un conocido de mi papá. ¿Nos volveremos a ver? No lo sé. ¿Te vas a quedar con él? No, conseguí un cuarto. Te voy a dar mi número de teléfono. Espera. Viene. Ten. Hasta pronto. Te llamará por teléfono. Esta vez será en otro lugar. Seguramente en un café. La idea es analizarte para su estudio de personaje. Aparentemente las opciones son múltiples, pero si vamos descartando según la ruta criminal del bardo, que respeta el género de las víctimas, va a asignar un rol masculino. No le gusta repetir la forma de matar, pero es congruente con la edad de los asesinados. Las opciones se reducen a Rodrigo, aunque ya asesinó apuñalando. La Laertes podría ser otra opción. Es el que tiene circunstancias más parecidas a las mías al venir a estudiar a otra ciudad. Aunque ya tenía asignado a alguien para Hamble por la pista dejada en el crimen anterior. No le será difícil modificar. ¿Cómo? La ira podría ser su error y ahí estaremos nosotros para ayudarle a cambiar. Dependerá de la habilidad que tengas para interpretar tu personaje y envolverlo en la trama. Va. Sí, si me lo preguntas honestamente, creo que lo que más me dolió fue tener que alejarme de mi familia. Yo cuidaba mucho de mi hermana menor. Al venir para acá, de repente empezaron a llegar muchas noticias de feminicidios, secuestros, trata de personas. Imagínate, más sobreprotectores, nos intentamos volver, yo a la distancia y mi papá. Peor. Marco Aurelio era un abogado de oficio. Perdía casi todos los juicios. Estaba en la fiscalía para eso, para perder. Recibía sobornos, pero actuaba como si le importaran las personas que supuestamente tenía que defender. Era un ser solitario. Se supo que era viudo. Su esposa murió en circunstancias muy extrañas. La picadura de una serpiente en su cama. Esta noche Marco Aurelio murió asesinado. Detrás de las cortinas de una de las ventanas. Se escondía por temor. Él era mi más fuerte sospechoso y el bardo lo sabía.
Ese crimen le pegó muy fuerte en el orgullo, toda su teoría se derrumbó. Cayó en una profunda depresión. En una ocasión fui a verlo a su casa, pero no me abrió. Tuve que entrar por la ventana a la fuerza y al verlo tirado en el piso, creí que le había dado un infarto, pero no. Estaba sumamente drogado. Una de las razones por las que empecé a acudir desde muy joven a Narcóticos Anónimos fue porque allí conseguía la droga de manera gratuita entre los compas. Ninguna institución en nuestro país funciona. Es mejor tener adictos de lo que sea para mantener esas dependencias y el imperio farmacéutico que se enriquece con nuestra supuesta rehabilitación. Las medicinas no funcionan para sanar. Si acaso para controlar a los enfermos mentales sin dañar a terceros. Toda la gente está dopada y así está mejor. La diferencia de edades entre ambos era significativa y no podíamos ser amigos. Sin embargo, llegué a tenerle mucho aprecio por la pasión que desbordaba al hablar de su profesión. Sentí mucha tristeza al verlo derrotado cuando me nombraron titular de la investigación. En serio, yo tampoco creí que el éxito me iba a llegar tan pronto. Suelen ser fans los que perpetran el crimen de las celebridades. La idolatría no es más que un reflejo de sus ambiciones. Esto está relacionado con la metafórica muerte del padre, el mito de Orestes. Romper con el pasado por miedo a la memoria. Está en nuestra naturaleza salvarnos, pero nos volvemos salvajes cuando nos sentimos presos de nuestros temores. Llegué a pensar que protegía a alguien. Creo que él es el bardo. Decidí espiarlo. Lo estuve esperando afuera de su casa durante muchas horas hasta que en algún momento tuviera que salir. Yo tenía que ser muy hábil para que no me viera. Estuvo esperando por horas hasta que por fin decidí salir. Tenía que ser muy hábil para perderlo. Al dar la vuelta de la esquina, lo perdí. Esa noche frustré todas mis intenciones de seguirlo. Esta vez no pude espiarlo, pues lo traía encima de mí. Mañana lo intentaré. Lo esperé fuera de la fiscalía. Tenía que ser muy sigiloso. Su andar era muy sospechoso. Seguramente irá a ver a una de sus víctimas, la cual ya la tiene estudiada. Se topó con una mujer. Entraron a un bar. Estuvieron un par de horas. Salieron. Caminaron un par de cuadras. Y se detuvieron a darse un beso. Un beso muy largo que aproveché para orinar en el árbol que me ocultaba. Cuando me subí al cierre me jalé el vello público. Sentí un dolor inmenso, como no podía gritar. Me doblé y
y cerré los ojos. Cuando me recuperé ya los había perdido. Habían sido semanas muy estresantes y esa noche en específico no quería saber nada del bar. Así que salí de la fiscalía y me fui directo a un bar. Sí, salí acompañado. En un par de cuadras nos detuvimos para darnos un beso que fue interrumpida por un borracho que estaba gritando. Así que ella sugirió irnos a su departamento. Me regresé a mi casa a dormir. El alcohol esa noche había sido demasiado y ¡ay! No me pude concentrar. Tuve que salir de su departamento con la nariz roja de la vergüenza. Iba rumbo a mi casa cuando la vi. Llevabas ese bello vestido rojo. Era tu fiesta y yo solo era un intruso. Nos volvimos a ver en la universidad, sí, pero nunca hablamos. Yo antes creía que los trans eran mitad mujer. Una especie de fusión mitológica. Pero con el tiempo aprendí a apreciar tu belleza en secreto. No puedo dormir, mamá. Mi amor, siempre fuiste así desde pequeño. Te levantabas sobresaltado, gritando como si hubieses visto a un fantasma. Voy a salir. No salgas. Allá afuera está ese tipo que te espía. Puedo evadirlo. ¿Y a dónde vas a ir? Necesito verlo. Pero no te pongas mi ropa. La necesito para que no me reconozcan en la calle. La calle es peligrosa y más si sales vestido así. No te preocupes, mamá. Me sé cuidar. Iba rumbo a mi casa cuando la vi. Esa silueta se me hizo conocida. Así que decidí seguirla hasta el bar, que resultó ser el mismísimo infierno. Yo me quedé en la oscuridad para ser invisible y poder observar mejor. Se acercó a un joven rubio y de pronto desaparecieron. No era ella, era él. Gracias por atenderme, señor. Necesito hablar urgentemente con usted. Por favor, escúchame. Sé que estoy en licencia, pero es necesario que lo sepas. Por los años que tenemos de conocernos, te pido por favor una excepción. Lo estuve siguiendo durante semanas como estaba planeado. Y al darme cuenta que salía vestido de mujer para encontrarse con la misma persona, era evidente que era algo habitual. Empecé a sospechar que estaba protegiendo a alguien. ¿Cómo es posible que tantos años de investigación no tengan ni un sospechoso real? Yo en pocas semanas ya tengo un perfil. Aquí está el reporte. Tengo mis razones para creer que eres el bardo. Una vez que caí en desgracia y que estuve en confinamiento, no dejaba ninguna noche sin espiarme. Tuve que inventarme muchas estrategias para poder escaparme de mi casa, con el temor de ser sorprendido en la calle y atacado en la oscuridad como Rodrigo, el de Otelo. Me vestí de mujer para visitar a un amigo que me consigue medicinas para mi enfermedad. No es su amigo. Lo seguí hasta el hotel. Me asomé por la ventana y ahí estaba la bestia de 2 espaldas. Es su amante. Lo seguí y vi que espiaba a mi amigo. Él es la próxima víctima. Lo está estudiando. Muy bien. ¿Qué piensas hacer? ¿Y qué piensas hacer? Investigarlo, seguirlo. Voy a necesitar todos los refuerzos disponibles.
Hay que interrogarlo y revisar su departamento. Mira, te recuerdo que en este momento tú no estás a cargo de la investigación. Sí, lo sé. Por eso es que vine a pedirte ayuda. Tuviste tu oportunidad. Y avancé mucho. Sí, pero te equivocaste. Sirvió para encontrar al verdadero. Se engolosinó, adoraba al criminal. ¿Por qué piensas que lo protegía? Por las palabras que usaba, la manera que ponía los ojos cada vez que hablaba de él, cómo se expresaba. Eso es muy abstracto. Se requieren pruebas más contundentes. ¿Qué prueba más contundente que su obsesión hacia mi persona? Obviamente es alguien que me conoce perfectamente y a las personas que están cercanas a mí porque las ha estudiado. Estuvo de infiltrado en el caso de Marco Aurelio y de pronto aparece asesinado. Mira, no podemos detenerlo por eso, además de que él es el titular de la investigación. Hizo todo lo posible para quedarse con el puesto. Una de las pruebas encontradas en la escena de Marco Aurelio es un mechón rubio, como la melena de su amante. Bien. Lo vamos a llamar y hacerle análisis para comprobar las coincidencias. Exacto. Muchas gracias. Demasiado tarde. Esa noche se descubrió su muerte. Estuvo enterrado hasta el cuello durante días. Murió deshidratado como Aarón, el amante negro de Tamora. Llegué tarde, querido. Pude haberlo evitado. Contemplo tu rostro por última vez. La muerte te ha robado el aliento, pero no ha podido robarte la hermosura. Empiezo a sentir celos de los muertos. Muy pronto estaré a tu lado y no te dejaré solo en la densa noche. Este cuerpo cansado de vivir será tu compañía. Solo tengo que resolver algo. Para ese momento, todo parecía muy claro. Pero no. Había que empezar todo de nuevo. Vaya, qué sorpresa. ¿Ya estás mejor? Ya. ¿Y vuelves para integrarte a la investigación? Una vez que termine de resolver este caso me voy a jubilar. Ha sido muy desgastante. Sí. Te tengo que interrogar. Yo también. ¿Quién empieza?
Yo. ¿Dónde estuviste la noche del jueves 24 de junio? En mi casa. ¿Cuál era tu relación con Víctor Rosas? Era mi amigo. ¿Él sabía algo sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre los crímenes del barrio? Obviamente no. ¿Y tú dónde estabas la misma noche y hora? En mi departamento. ¿Alguien que lo pueda atestiguar? No. Bueno, tal vez una vecina. Nos vimos cuando venía de regreso de la tienda y nos saludamos. Encontraron tus huellas en una pala en la escena del crimen. Sí. Alguien entró este fin de semana a robármela forzando la puerta. ¿Y por qué tenías una pala en tu departamento si ni jardín tienes? No podía decirle la verdad sobre la pala, pues la necesitaba para desenterrar el cadáver de su madre, que supuestamente estaba en el panteón. Y digo supuestamente, por lo que descubrí, pero no puedo revelar todavía. Los fines de semana colaboro con la Asociación por un Verde Mejor Obviamente me está mintiendo. Lo noto cuando se le dilatan las pupilas. E intentó mirarme fijamente, pero se rascó la oreja izquierda mientras hablaba de los arbolitos. La gente que miente normalmente hace ese tipo de gesto. Yo estaba llevando el interrogatorio. Ambos. Así quedamos para ahorrar tiempo. Prosigo. El perfil de Víctor coincide con el del bar, pero qué curioso que justo cuando estamos a punto de atraparlo muere. Y no solo eso, las fotos de las víctimas fueron encontradas en uno de los cajones de su armario. Todo esto me hizo dudar, pues parecía muy fácil. Entonces, a Víctor lo mató el verdadero asesino, pero quiso inculpar. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bien, releyendo sus antiguos informes encontré algunos errores. Discúlpeme el atrevimiento de la crítica, pero usted basa su teoría meramente en una visión hermenéutica. Con un tratamiento semiótico. Así es, solo le interesaba encontrar el significado, pero gracias a eso siempre estaba detrás del asesino a cada paso. Y ante la presión que ejercí sobre usted, intentó distraerme con un supuesto sospechoso que a las pocas horas fue asesinado por ti. Eso es una acusación sin fundamentos. Prosigo. Empecé a sospechar que estaba protegiendo a alguien. Entonces decidí vigilarlo. Fue así que me enteré que se encontraba con Víctor en aquel lugar de mala muerte para un encuentro amoroso. Hombre rubio, fornido y adicto a la cocaína. Nada mal, nada mal. Lastimosamente, Víctor no era el verdadero asesino, sino una distracción de usted, que fingió no darse cuenta que yo lo estaba siguiendo para ganar tiempo y seguir protegiendo al verdadero asesino o asesina. Y según tú, ¿quién es? Bien, permítame la dramatización de los hechos. En la escena del crimen de Marco Aurelio se encontró un mechón rubio hábilmente dejado en uno de los rincones. Como en México no se acostumbra a hacerlo, creyeron que simplemente por el color lo íbamos a culpar. Pero le pedí a unos amigos en los Estados Unidos que pidieran pruebas para que la analizaran allá. Y este era el momento que tanto había esperado por tanto tiempo. Poder revelarle en la cara que a quien en verdad estaba protegiendo todo este tiempo era su madre, que sigue viva. Y no solamente me dijeron que ese cabello no le pertenece a Víctor, sino que es de una mujer de avanzada edad. No me quedó otra más que usar todos los recursos disponibles. Tuve que entrar a su casa de manera sigilosa. Me dirigí al cuarto que mantiene con llave. Cuarto de su madre. Interesante. En una de las almohadas encontró un cabello, el cual tomé como evidencia. Y a las pocas semanas se pudo comprobar que el cabello encontrado en su casa, junto con el de la escena de Marco Aurelio, le pertenecen a la misma persona, que no es ni más ni menos que su madre, a quien todo este tiempo ha tratado de proteger. Me gustaría aplaudir tu representación, pero no soy muy dado a la simulación. Así que según esto, la pala es para desenterrar a mi madre, para demostrar que no es ella, ¿verdad? Rayos, ese era mi secreto. Muy predecible. Un recurso escénico bastante devaluado. Yo también te seguí y encontré varias cosas.
Te pierdes en el alcohol y sales a buscar prostitutas que no te dan placer. Entonces buscas satisfacerte en la violencia. Fingiste admiración hacia mi persona porque querías estar cerca de mí. A Silvia la conociste en un grupo de autoayuda, donde supuestamente hacías una investigación. A Marco Aurelio lo mataste por tu evidente homofobia. Ese fue tu primer error. Pues anteriormente seguías la línea de asesinatos que tenías que seguir según la nota que dejabas en el último crimen. Te ensañaste con Víctor, porque sabías la relación que teníamos entre nosotros dos. Ese fue tu segundo error. Pues anteriormente no cambiabas de género. Y con ese crimen quisiste colocarme como Tamora, según tú, porque iba vestido de mujer. Estabas desesperado. Actuabas burdamente, como nunca. Hacía 3 días que no veía yo a Víctor. Ya lo había secuestrado. Lo enterraste en el bosque donde encontraron su cuerpo, lejos de la ciudad. Nadie podía escuchar sus gritos. Estuviste con él hasta el último aliento. Querías verlo sufrir. Luego hiciste una llamada anónima para que lo encontraran. Tú observabas desde lejos. Olvidaste la pala. Ese fue tu tercer error. Mamá, nunca pensé decirte esto. Es más, pensé que siempre me iba a mantener en silencio hasta la muerte. Pero este impulso me hizo gritar lo que siento desde la infancia. Siempre te vi como esa imagen de adoración entrañable, con mucho esfuerzo en el arte de educar, que los golpes que me dabas eran necesarios. Solo así podía enfrentar la vida. Pero se te olvidó algo muy importante, que yo no te pertenezco. Cuando quise volar, me amarraste los pies y me cortaste las alas. Cuando quise amar, me oscureciste el corazón. Ahora te veo allí quieta, en esa cama que tanto detesto. Solo así puedo salir por esa puerta sin temor a que me detengas. ¿Te vas? Para siempre. ¿Vas a regresar? No lo creo. No puedo moverme. Lo lograrás. Te necesito. Lo sé. Nadie te podrá dar el amor que yo te doy. Nadie lamerá tus heridas como yo. Regresarás para meterte entre mis faldas. Regresarás al origen. De niño soñabas que entrabas a una cueva en el desierto y encontrabas a tu padre. Ese bastardo te abandonó como se abandonan a los perros. Te odio. Te abandonó y tú ahogaste tu dolor en mi regazo. Yo era tu compañía. Y mi dolor. En la adolescencia te ponías mi ropa íntima. Creías que nadie te miraba. A mí me gustaba verte, sobre todo cuando te maquillabas. Te veías tan hermosa. Te vestías de hombre.
porque querías una imagen paterna. Me dolía mucho, madre. No, mi amor, el dolor es pasajero, sobre todo cuando el amor es la salvación. Tú nunca me amaste. ¡Hamlet! Gertrudis, madre. Hamlet. 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 No, madre. No, madre. No, madre. Hamlet. 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 Madre, no. Madre, no. Hamlet. Hamlet. ¿Ha escuchado hablar del efecto Shakespeare? ¿A qué te refieres? A las recientes investigaciones que demuestran la manipulación de la mente a partir de la lectura de las obras de Shakespeare. Hay que cuidarse de los jóvenes. Los viejos le temen a la juventud porque han sido jóvenes. Es justo. Shakespeare se adelantó a la neurociencia. Habría que ahondar en la ciencia cognitiva de sus palabras para poder entenderlo. Pero eso es darle demasiada importancia a lo literal. El teatro es acción. Pero usted mismo en su libro dijo que el teatro ya expandió sus fronteras. Ya no estamos estudiando la pureza de las disciplinas. Al contrario, ahora estudiamos la articulación con otras disciplinas para ver cómo se pueden ayudar mutuamente desde sus respectivas áreas. Y esa fue la pista para descubrir la identidad del bardo. ¿Cómo así? Nos obsesionamos con la representación a partir de los símbolos, pero eso solamente nos convierte en los espectadores que acuden para realmente ser los observados. Shakespeare nos engañó a todos. La poesía de Shakespeare contiene patrones fonéticos, semánticos y sobre todo ideacionales. Esto quiere decir, el dramaturgo nos manipula palabra a palabra para construir la experiencia del mundo exterior, pero más importante aún, del mundo interior. Cuando nos acercamos a la poesía de Shakespeare, según algunos autores, se puede llegar a experimentar lo que llaman la física del verso, que junto con la metáfora y todos los recursos usados con saturación en su obra, tienen el único objetivo de invitar al lector al acto virtual. Supongamos que alguien, después de leer Macbeth, las palabras de Lady Macbeth podrían llegar a susurrar sus oídos, y esta persona no podría distinguir si eso fue realidad o ficción. Ahora, si esto llegara a la mente de una persona trastornada, las consecuencias podrían ser catastróficas. Un trastorno de la identidad disociativo generado por el trauma a raíz del abuso sexual en la infancia. El perfil de nuestro ignoto nos habla de una persona sumamente inteligente que ha estudiado y analizado todas las obras de Shakespeare desde diversas perspectivas, salvo una, la neurociencia. Y ahí estuvo la respuesta todo el tiempo, en la incertidumbre, en lo ambiguo. Nuestro ignoto pretendía experimentar simplemente las muertes encontradas a lo largo de la ruta de su lectura, sin otro objetivo en particular. Obviamente no pretendía que lo atrapara, demasiado inteligente para eso. Lo que buscaba era ser admirado, vitoreado, reconocido. En pocas palabras, todo este tiempo tuvimos que haber buscado a un narcisista. Te tardaste mucho. Sí.
No es fácil cuando uno también está fascinado. Se acabó. Pero no con el final que tú querías. ¿Cuál? Salirte con la tuya. Estoy intrigado. ¿Desde cuándo lo sabías? Apenas hoy. La verdad está en la mirada. Como no pudiste soportar otro punto de vista, la envidia te evidenció. ¿Sabes qué me molestaba de Shakespeare? La necesidad de explicar sus finales. Gracias, público. Gracias, teatro. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es increíble poder estar de festejos, de manteles largos para el teatro con esta obra y haber contado con el honor de su presencia. No queremos dejar pasar la oportunidad, aunque al inicio se dijo, un fuerte aplauso por favor a Fernando Iralda, dramaturgo y director de esta película. Y a todo el equipo de Teatro del Estado por permitir abrir las puertas para que esto sucediera, y a la vida, a Dionisio por ser el Dios del teatro y por permitirnos hacer comunión esta noche de domingo. Muchas gracias.